Vamos a recibir ahora a Juan Sánchez, él es economista, y vamos a analizar con Juan la temporada en Punta del Este. Según algunas estimaciones, llegaron 150.000 argentinos en los primeros días de la temporada. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo andás? Bien, gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, ¿cómo estás viendo la temporada en Uruguay? Bueno, hay un grupo musical conocido que ustedes conocen también, que se llama No Te Va a Gustar, que es una Sí. canción que dice, hoy estoy raro. Y yo creo que un poco en estos primeros días arrancamos con un granizo. Hoy estamos con temperaturas bastante bajas para la época. Aparentemente, por lo que estuve mirando, digamos, va a estar, en los próximos 10 días va a estar aumentando bastante la temperatura, pero estamos en menos de 20, tipo 17, 18, 19, y va a estar aumentando hasta cerca de 30, con lo cual se va a normalizar desde ese punto de vista. Tuvimos Bien. un poco de todo desde el punto de vista del clima, como te dije, granizo, algo de lluvia, vientos y bueno, incluso hay alguna noticia, digamos, que a ustedes les llegó allí, digamos, por algún episodio que hubo en la costa, digamos, por algún argentino y eso. Pero más allá de Sí. eso, en lo que tiene que ver con los números globales, como tú decías, en general no hay tantas sorpresas, más bien hay confirmaciones interesantes en el sentido de que no hemos perdido por el lado ni brasilero ni argentino. En el caso argentino, con cierto incremento. En el caso, incluso ahora registra incluso un poco más, casi más de 160.000, que va aumentando en el correr, digamos, de las semanas. Normalmente Uruguay ha variado, pero ha tenido históricamente 3 millones de turistas, históricamente ha llegado a 4, y esto es más o menos lo que ha ingresado, es más o menos 300 y algo de mil personas, con lo cual la mitad son argentinos, la mitad de esos son no residentes, uruguayos no residentes que vuelven, con lo cual hay más argentinos que uruguayos no residentes que vuelven en estos días, que son como 75.000, y la mitad de esos son brasileros. O sea, en realidad a los brasileños siempre les cuesta un poco más por las distancias, por un montón de razones. Claro. Históricamente, los argentinos han sido muy, muy constantes, muy fieles. Hoy en día tenemos nosotros, ustedes tienen una cierta desventaja en términos de tipo de cambio, costo relativo. Argentina se ha vuelto más caro para Uruguay, al revés de lo que hemos hablado con Santiago tantas otras veces, en el sentido de que Argentina se había vuelto muy barato para Uruguay y nosotros íbamos mucho. Eso se ha cortado y se ha revertido. Sí, y En ustedes este eran caso no es caros para los argentinos. claro, Claro. exacto. Sí, sí, Argentina es cara para los argentinos y cara para los uruguayos, tal cual. y en general está caro. O sea, el plan de estabilización aplicado por Milei, que yo decía la vez pasada con Santiago, tiene pocos antecedentes. O sea, tenemos que remontarnos a la década de los 70, principios de los 80, o fines de los 90, principios de los 2000. Con lo cual, digamos, en todos los casos terminó raro, terminó distinto, terminó de golpe. Esperemos que no sea el caso, pero todavía hay un montón de cosas para analizar respecto, digamos, de las políticas que se han aplicado. Bueno, Pero en volviendo, digamos, esas, a sí, esto, en esas cosas para analizar, Juan, si tenés que hacer una comparación con la temporada turística de hace un año atrás, ¿hay diferencia de la concurrencia de turistas, ya sea argentinos o extranjeros en general? ¿Creció? sí, bueno, hay un poco, no se nota tanto porque se compensan. De hecho, también la ventaja que tenemos respecto a los argentinos es que, según dicen algunos, los argentinos también para los brasileros normalmente el fin de las últimas semanas del año es muy importante, sobre todo lo que tiene mayor poder adquisitivo viene en Uruguay, Sí. y se quedan hasta los primeros días. Esos han estado y no han cambiado, a pesar de que Brasil se ha vuelto muy barato. Muchos uruguayos han ido a Brasil en lugar de vacacionar a Uruguay, pero básicamente el fuerte de Uruguay no son los uruguayos, sino los argentinos y de otras nacionalidades. De hecho, lo que pasa, que digamos tiene un efecto
que puede ser contrapuesto es que los propios argentinos están viendo también a Uruguay, digamos, como más barato, y también a Brasil, con lo cual ahora, como recién está arrancando la temporada, están, digamos, viendo lo que es, cómo se está despuntando la misma y con cuestión de costos, y por lo tanto, algunos argentinos seguramente ven a Uruguay, pero también ven como nosotros vemos a Brasil, que también es más barato. Juan, ¿cuánto De todas aporta? maneras, la fidelidad. Sí, ¿cuánto tenés? No sé si tenés estos datos, por ahí te agarré desprevenido. No, ¿Cuánto no. aporta el turismo a Uruguay? ¿Cómo está la balanza turística? Bueno, básicamente en general, a Uruguay, digamos, en este momento, digamos, no tengo, digamos, los datos de la balanza de pagos, la balanza de servicios en este caso. Pero básicamente Uruguay tiene un ingreso de divisas muy importante, Sí. han sido, digamos, de más de $1.000 millones, y básicamente tiene un balance positivo respecto, digamos, del ingreso de turistas, por lo que te decía, porque son 4 millones de turistas, y son algunos cientos de millones de dólares. Bueno, perdí el contacto con Juan Sánchez. No sé si él me... No ese tipo de cambio. Ahí lo recuperé de nuevo. Juan, había perdido con vos el contacto. Ahí te estaba recuperando. Dale. Bueno, me hablabas de la No, diferencia del tipo de cambio, lo que veníamos desarrollando. Claro, te decía que en realidad Uruguay tiene, digamos, en turismo Sí. más de $1.000 millones de ingresos, que eso, digamos, bueno, hay un cierre, digamos, que se da, digamos, no se hizo el cierre del año con las cuentas nacionales, pero definitivamente, históricamente tiene ese tipo de ingreso, y hay una diferencia, digamos, de algunos, dependiendo del año, algunos cientos de millones de dólares en términos de diferencia entre el turismo. Bueno, perdí el contacto con Juan. Que ingresa a Uruguay. Juan, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. A ver si podemos recuperar el contacto. Sí, Juan, continúa con el desarrollo porque justo había perdido la comunicación. No, te decía que el diferencial, digamos, entre el turismo que ingresa y el que egresa son algunos cientos de millones, pero depende del tipo de cambio según el año. Y básicamente entonces estamos hablando de un ingreso de cerca de $1.000 millones de dólares, y algunas veces más, otras veces menos según la temporada, y digamos algo menor el turismo, digamos, que emerge de Uruguay. Claro. De todas maneras, en este año, por el lado de Brasil se ha visto una pequeña merma, que es lógica, pero poco. De todas maneras, da la sensación de que los brasileños también, y sobre todo ese poder adquisitivo, el mayor, el que viene a fin de año y principios del año, es bastante, digamos, sólido, entonces no ha caído mucho, 2%, 2,5%. En el caso de Argentina, con algún repunte, digamos, pero básicamente en los mismos niveles, algo superior, hoy en día tenemos 300 y pico de mil, el año pasado en total, ¿no? Y el año pasado teníamos como 290.000 ingresos entre el 20 de diciembre y los primeros días, el primer día del 1 de enero. Con lo cual, digamos, ahí hay un repunte poco, pero por lo menos se visualiza como que la temporada no es una gran temporada, pero es una temporada que por lo menos afirma y mejora un poco lo de la temporada anterior. Lo que te decía al principio, en realidad es muy difícil de ver cómo va a seguir, porque hay mucho cambio respecto de justamente el tipo de moneda, el valor de tipo de cambio en los distintos países. En Uruguay cambió bastante, se aceleró el tipo de cambio como consecuencia de los movimientos de Estados Unidos, pero sobre todo por Brasil. En Brasil se aceleró mucho, ustedes saben, y en el caso de Argentina también cambió. No se aceleró, al contrario, se valorizó la moneda argentina, pero de una forma bastante severa, por el tema, digamos, de lo que es no solamente el ajuste fiscal, pero además una política monetaria muy restrictiva, donde en realidad, al contrario de lo que parecía, no es el dólar el gran protagonista, sino el peso, lo que es justamente contradictorio con todo lo que había anunciado Milei. Con lo cual hoy el peso argentino está fortalecido. De todas maneras, en el turismo, volviendo a lo que es el turismo, no se ha visto. Uruguay tiene ingresos de turismo importantes, es un país importante en términos de turismo. Como te decía, hemos tenido hasta 4 millones, cerca de 4 millones de turistas, pero pongamos no menos de 3 millones, con una población de 3,5. Y con esto, digamos, los ingresos de turismo es uno de los principales ingresos
digamos, de la balanza de comercio y servicio, digamos, de Uruguay. Con eso, digamos, que puede ser, digamos, más de 1.000 menos o más de 1.000 millones de dólares, según, digamos, el año que se considere. Bueno, Juan, clarísimo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, a ustedes. Gracias. Juan Sánchez, economista, pasaba por la pantalla.